Hola, ¿estamos listos? Bien. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Cintia Oscategui y yo soy la directora de operaciones de Congrex Américas. Quiero darles la más cordial bienvenida a esta actividad que hemos preparado, llamada Sesiones en Vivo, Herramientas para la Sostenibilidad en Eventos y Asociaciones, una iniciativa que venimos trabajando desde Congrex para poder brindarles contenido de interés, experiencias, vivencias, y bueno, mucha información que nosotros nos gustaría compartir. El día de hoy tengo una estupenda invitada, quien además es una buena amiga, Carla Mola, directora de Sumarse, directora de Desarrollo Empresarial en Sumarse, Pacto Global Panamá. Carla nos ha acompañado por mucho tiempo en lo que ha sido la preparación o el análisis, la estrategia de sostenibilidad y la implementación de buenas prácticas en Congrex en materia de responsabilidad social empresarial, y por esta experiencia que ha sido tan maravillosa y tan productiva para nosotros, hemos querido invitarla hoy a esta sesión que hemos denominado Buenas Prácticas de Sostenibilidad en la Industria de los Eventos. Carla, bienvenida. Muchas gracias, Cintia. Para mí siempre es un placer acompañar al equipo de Congrex en estas conversaciones, porque son temas que hemos ido tratando a lo largo del paso de ambos por la sostenibilidad. Ustedes fueron los que me llevaron a conocer un poco sobre el turismo sostenible, la industria de los eventos y cómo poder incorporar todo lo que llamamos responsabilidad social empresarial en esta industria y ser referentes para el sector. Entonces, para mí siempre es bueno venir y conversar de cómo lo hemos hecho, Cintia, y dejar, por supuesto, las recomendaciones para cualquier otro que quiera aventurarse en este tema. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Si bien, bueno, Carla nos ha acompañado como directora de desarrollo empresarial en Sumarse, ella es parte de un equipo maravilloso que también nos ha acompañado durante muchos años en esta trayectoria para establecer esas estrategias para la sostenibilidad y nosotros implementar las buenas prácticas en materia de responsabilidad social empresarial, ¿no? Entonces, bueno, Carla, discutíamos cuando te comentaba sobre la iniciativa de este live, cuál era el título adecuado para esta conversación, y establecimos que no podíamos dejar por fuera el término buenas prácticas de sostenibilidad. Y para iniciar me gustaría que, por favor, desde la perspectiva de ustedes como organización que promueve la responsabilidad social empresarial junto con Pacto Global, puedas definirnos cómo se entiende ese concepto de buenas prácticas y sostenibilidad. Ok, fíjate, cuando la empresa o cuando una organización decide que va a incorporar la responsabilidad social empresarial en su estrategia de negocio, ojo, no quiere decir que no han venido teniendo una conducta responsable, simplemente es que van a hacer el paso estratégico de iniciar una metodología de incorporar los criterios de responsabilidad social en la organización, la estrategia de negocio. Empieza por un proceso de capacitación, que fue un poco el proceso que vivió Congrex en ese momento, un proceso de capacitación, de entender esa metodología, de hacer un trabajo reflexivo desde adentro de cómo se está comportando a nivel de su conducta empresarial responsable. Una vez que tú llegas a ese entendimiento y que tú incorporas la responsabilidad social en tu estrategia de negocio, van a salir buenas prácticas. ¿Qué quiere decir? Prácticas de tu negocio asociados al deber ser o a las normativas internacionales de comportamiento que te guían con la responsabilidad social, como la ISO 26000, los 10 principios del Pacto Global o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, todo eso se transforma en prácticas de conducta responsable que uno debería contarle a otras empresas, sea de nuestro mismo gremio, nuestro mismo sector u otras, para motivarlas e inspirarlas a que continúen. ¿Por qué queremos ese cúmulo de buenas prácticas? Porque eso nos lleva también al siguiente paso, que es el liderazgo en estos temas. Entonces, recuerden, la responsabilidad social, algo importante para recordar es que la responsabilidad social no se trata de competencia, se trata de competitividad.
Entonces, eso nos lleva a un liderazgo que también después nos permite sentarse en espacios para poder conversar sobre estos temas y generar incidencia, para generar políticas públicas, para generar mejores condiciones para el sector, para los clientes. Entonces, las buenas prácticas es eso, es después de ese trabajo a conciencia, qué prácticas yo tengo asociadas a la sostenibilidad que pueda entonces contar y que puedan ser un referente para otras organizaciones y para que yo pueda poner en la mesa esa conversación. Excelente, Carla. Muchísimas gracias por esa definición. Y te escuchaba y me surge la discusión y el debate que nosotros en un momento tuvimos, y es que la gente a veces dice, bueno, yo soy un emprendedor, yo soy una empresa pequeña, realmente yo no soy una gran corporación. Quizás estas buenas prácticas quedan para los grandes, aquellos que realmente tienen un impacto o que realmente tienen un rol líder en una comunidad, en una empresa, en un país. Y nos dimos cuenta que realmente justamente esas buenas prácticas de liderazgo empieza desde una persona, un individuo, un emprendedor, y que además se puede, por supuesto, debemos ser evangelizadores a todos aquellos que pertenecen a nuestras organizaciones. Entonces, ¿a quién va dirigido, digamos, esta implementación de buenas prácticas? Bueno, fíjate, tú me dices que si esto es para, uno lo ve como, bueno, las buenas prácticas solo pueden ser de empresas muy grandes porque tienen ese presupuesto y esa estructura que puede generar esas buenas prácticas, pero no, lo has dicho perfectamente. La responsabilidad empieza por uno. Las buenas prácticas no son para las organizaciones tampoco, son para los hogares también. Tú implementas cómo comer, a qué hora venir, si comemos más frutas y verduras, o sea, esas son buenas prácticas de la alimentación que a veces uno pone acá. Entonces, ¿qué tipo de buenas prácticas uno puede generar desde el individuo para después hacer colectivo ese concepto y poder decir, bueno, yo quiero esas buenas prácticas en una organización formando parte de un colectivo? Entonces, ¿a quién están dirigidas esas buenas prácticas? Como organización, cuando es de una empresa, pues a otras organizaciones y a nuestros grupos de interés. Nuestros grupos de interés quieren saber que nosotros hemos generado ese nivel de conciencia dentro de la organización, que estamos trabajando para entrar en una conducta empresarial responsable desde esas guías que te comenté, internacionales y locales también, porque hay normativas legales, marcos legales locales que tú tienes que seguir. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de eso en nuestra parte de la conversación. Pero entonces, ¿a quién están dirigidas las buenas prácticas? A todo el mundo que quiera escucharte y que tenga un interés directo o indirecto en tu negocio. Y si es como persona, tú también quieres generar una buena reputación a través de tus buenas prácticas y poder que eso permee en toda la empresa. Entonces, ¿a quién va dirigido? A todos tus grupos de interés. Y esa es la razón por la cual debes hacer un trabajo para poder entonces organizarte y generar ese cúmulo de buenas prácticas que le puedas contar a otras personas, como lo vamos a hacer ahorita dentro de esta conversación en general, algunas buenas prácticas que hemos encontrado por ahí. Sí. Bien, bueno, me encanta porque, es decir, bueno, ya sabemos cuál es la definición de buenas prácticas, sabemos que es la ruta o son las herramientas para alcanzar la sostenibilidad, sabemos que aplica a todos los individuos como agentes o que pertenecemos a una comunidad. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Y te pregunto el punto de partida porque pareciera que es un tema, ahora cuando soltemos la palabra y la bomba, pareciera que es un tema de nunca acabar. Puede sonar hasta trillado, la gente, ay, otra vez con este mismo cuento, pero es que es realmente el punto de partida para poder establecer en las estrategias de sostenibilidad para las organizaciones, desde los emprendedores, individuos, emprendedores y organizaciones. Entonces, hablamos de el propósito, la razón de existir. Sí, las empresas deben tener muy claro su propósito. Y vuelvo y digo, estamos conversando sobre la industria, la organización de eventos, sobre esta industria, pero yo siempre cuando enseño responsabilidad social o cómo hacer una estrategia de responsabilidad social, le digo que también pueden utilizar estos mismos conceptos a nivel personal. Entonces, vamos a hablar del propósito. Lo primero es que la empresa debe revisar su propósito. ¿Por qué existimos? ¿Por qué una organización existe? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué necesidades estamos resolviendo?
tiene que ser relevante y significativo, pero sobre todo motivador. Entonces, ese propósito es el que nos va a llevar a conectar con esos grupos de interés. Volvamos a refrescar la definición de grupos de interés. Son todos esos que todos los grupos que pueden estar interesados directa o indirectamente en nuestro negocio, pero que también tienen algún poder de decisión sobre lo que hacemos. Y por eso tenemos que tener claro cuál es nuestro propósito, a quién va dirigido ese propósito, para poder entonces establecer los temas más relevantes que a esos grupos de interés les interesan, valga la redundancia. Ese punto de partida de saber cuál es nuestro propósito, por supuesto, desde el propósito sale cuál es la estrategia de negocio y quiénes son nuestros grupos de interés, es lo que nos permite, Cintia, estar claros de si al final, cuando tenemos ese cúmulo de buenas prácticas, de verdad estamos apuntando a lo que queremos ser, a lo que queremos resolver, a la necesidad de esos grupos de interés y a la razón de ser del negocio. Entonces, iniciamos con que las empresas deben tener una claridad en su propósito, por qué existe la empresa y para quién existe la empresa. Yo quiero llevar esto, porque hasta ahora hemos hablado de las organizaciones y las empresas, pero yo quiero llevar esto a los eventos y a las asociaciones. Correcto. Y es básicamente eso, los eventos y las asociaciones se comportan como un proyecto y cada uno de estos proyectos tendría que tener al igual que una organización, su propósito, su razón de ser, su estrategia, sus objetivos, tener identificado cuáles son cuál es su público y qué queremos lograr con ese público. Entonces, no es solamente las organizaciones, no solamente son las grandes empresas y los individuos, sino que además los proyectos, los eventos y las asociaciones tienen el mismo rol en lo que sería la estrategia de sostenibilidad y tendrían que tener también este punto de partida bien definido, como es justamente su razón de ser, sus objetivos y su estrategia. Entonces, nosotros como profesionales en eventos tenemos que estar preparados también para abordar a nuestros clientes, para abordar también a nuestros aliados, para que se sumen, digamos, a todos como parte de una estrategia y lograr un evento exitoso justamente desde allí, desde ese punto de partida, de cuál es la razón de ser, cuáles son los objetivos y qué es lo que queremos, cuál es la solución a la necesidad que queremos darle a nuestro público y a nuestros grupos de interés. Sí, si la empresa parte de ahí como organización, ese va a ser como el ADN de la empresa. Entonces, si tú tienes bien identificado ese propósito y lo puedes permear hacia todos los que están en esa organización, que van a hablar con clientes para organizar eventos, deberíamos de tener esa misma perspectiva y va a ser muy fácil que lo podamos identificar. Entonces, sí, las empresas que llevan el evento deben tratarlo igual. Tienen ese rol de identificar el propósito de ese evento, para quién es ese evento, cuáles son los grupos de interés que estén impactados, porque no solo es el cliente, Cintia, que te contrata para el evento es para alguien, tiene un fin, el evento tiene gente que va a asistir, o sea, quiénes son los grupos de interés que están relacionados con ese evento, y si el personal debe poder manejar eso desde la perspectiva de que al final sea un referente de buena práctica, porque hayamos tomado en consideración todos estos temas. Sí, muy importante poder alinear entonces a todos aquellos que están involucrados en estos proyectos y en estas iniciativas. Hay un siguiente paso, es decir, bueno, ya sabemos quiénes somos, sabemos nuestro propósito, sabemos qué es lo que queremos alcanzar. ¿Qué sigue? ¿Cómo crear esa confianza? ¿Cómo tener esa credibilidad? Desde el punto de vista de nuestros clientes que vienen con un proyecto, un evento o una asociación. ¿Cuál es el siguiente paso? Fíjate, para mí, después que ya tú tienes establecido tu propósito, que sabes quiénes son tus grupos de interés y cuáles son los temas en los que te vas a manejar, como acabamos de decir, ¿ok? ¿Para quién? ¿Qué temas vamos a abordar durante ese evento, durante la empresa? Tenemos que tener lo que yo le llamo gobernanza, ¿no? Es cómo lo hago y con qué lo hago. Hace un rato les comenté de que hay marcos legales que establecen cómo manejarse como una empresa, ¿sí? Pues para los eventos también hay una gobernanza. Eso lo he visto con ustedes, Cintia, porque ustedes han sido por muchos años los responsables de la Semana de la RCE, que es el evento más grande a nivel local de responsabilidad social. Entonces, ¿cómo lo hago?
¿Cuáles son mis protocolos para hacer un evento? La palabra protocolo ha tomado mucha relevancia ahora con lo que acaba de pasar de la pandemia, pero los protocolos para hacer eventos han existido, Cintia, y ahora me corrige si estoy equivocada. Protocolos para hacer un evento y cómo hacerlo han existido. Tenemos eso bien definido. ¿Cuáles son nuestras políticas? ¿Qué hacemos y qué no hacemos y cómo lo hacemos? Eso está definido para tú poder conversarlo con un cliente, ¿sí? ¿Cuáles son las metas de ese evento? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo sabemos si ese evento va a ser exitoso o no? ¿Cuáles son esos indicadores que nosotros tenemos que tener? Entonces, como decías, cada evento tiene su composición de proyecto, que tiene que tener todas estas aristas para poder saber que hay claridad en las reglas, sobre todo mucha transparencia. Y Cintia, la rendición de cuentas, o sea, al final de un evento hay que rendir cuentas a nuestros grupos de interés de qué pasó con ese evento. Entonces, es importante ese diálogo con los diferentes grupos de interés, porque para el evento, ya te digo, no solo es el cliente, una vez que el cliente te contrata, tú también tienes que ir a ver quiénes van a ser tus proveedores, quiénes van a ser, o sea, quiénes son los que están alrededor de ese evento, con los que tienes que tener una gobernanza de cómo trabajar. Entonces, hablábamos, Cintia, de no hay líneas grises, pues, parte de ahí, no hay gris. Sí, efectivamente, Carla, con respecto a los eventos, para cualquier proyecto que vamos a emprender, es muy importante justamente no solamente tener los mecanismos de gobernanza o la estructura de gobernanza, tener claramente establecidos quiénes son los responsables detrás de los proyectos, sino además comunicarlos. Es decir, estamos creando algo de credibilidad ante nuestros grupos de interés. Y esto, y la rendición de cuentas, justamente la transparencia. Entonces, bueno, en los eventos que suceden con la gobernanza, bueno, nosotros establecemos primero, digamos, quién es el comité organizador, quiénes están detrás de esta propuesta académica, técnica o comercial, quiénes son los responsables de esa iniciativa, pero además cuáles son los mecanismos para yo comunicarme. Es decir, hay una rendición de cuentas, hay una secretaría que atiende mis necesidades, me dan respuestas oportunas, es decir, cómo está establecida esa estructura de manera que yo pueda confiar y que yo pueda, en el caso de los eventos, decidir, bueno, sí voy a pagar mi inscripción, o sí, efectivamente yo confío y quiero como aliado a esta organización y voy a acompañarlos como un patrocinio, pero además con la certeza de que los recursos que yo voy a asignar a este proyecto van a ser destinados a esos objetivos que efectivamente estoy ofreciendo, ¿no? Entonces, la gobernanza establece la certeza de que efectivamente se va a cumplir los distintos objetivos bajo los distintos protocolos para los eventos. Es decir, nosotros sabemos que tenemos que tener una estructura, un presupuesto establecido, que tenemos que estar bajo un esquema legal con los contratos y los acuerdos, que tenemos que trabajar en base a un cronograma de trabajo, que tenemos que tener mucho cuidado con nuestro flujo de efectivo. Es decir, la responsabilidad de servir como intermediario ante nuestro cliente, ya sea una corporación, gobierno o asociación, y justamente con nuestros participantes, con nuestros aliados, con nuestros proveedores, con nuestros patrocinadores, ¿no? Entonces, justamente establecer que las reglas del juego están claramente definidas y que ellos pueden confiar en nosotros. Así mismo es. Reglas del juego claras. Para mí claridad es importante. ¿Cómo lo hago y con qué lo hago? Muy bien definido. Si es posible por escrito, eso es importante. Así Siempre que por escrito. siempre por escrito. Sí, sí, sí. Sí, hay un elemento importante en las buenas prácticas que por supuesto ha cobrado mucha fuerza, sobre todo ahora cuando hablamos de sostenibilidad y bueno, la pandemia nos ha recordado justamente cómo debemos aplicar las buenas prácticas y tiene que ver con la protección a los colaboradores. Nosotros, sobre todo como prestador de servicios, nos basamos, es decir, nuestro core funcionamiento está en manos de nuestros colaboradores, en nuestros equipos de trabajo. ¿Cuáles son esas buenas prácticas para nuestro principal asset o nuestro principal activo en las organizaciones que son nuestros colaboradores? Fíjate, siempre tú dices, nuestro principal activo es nuestro colaborador. Entonces,
¿Qué tan seguro y saludable va a estar nuestro colaborador de ahora en adelante, Cindy? Las empresas van a ser recordadas en cómo se comportaron antes, durante y después de la pandemia, ¿no? Quisiera no enfocarme en la palabra pandemia porque creo que ya tenemos que trascender, pero bueno, es algo que nos sucedió y hay que tomar referencias sobre Innegable. ello. Ajá, entonces tienes que tener un ambiente seguro y saludable, pero ojo, el ambiente seguro no es solamente que tú tengas el gel alcoholado, el jabón para que se laven las manos, ¿sí? Sino que es un ambiente donde ellos se sientan libres, donde no haya discriminación, ¿sí? Donde puedas encontrar un espacio para desarrollarte personal y profesionalmente, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos abriendo esos espacios de colaboración en las empresas? Esos espacios donde se le permite al colaborador también darnos esa innovación y esas nuevas ideas que se pueden tener, porque a las organizaciones ser diversas hay un cúmulo de información interesante que tenemos que aprender a manejar de todas los colaboradores. Entonces, un ambiente seguro y saludable es el punto de partida para poder que los colaboradores también estén más comprometidos con tu propósito y sean más productivos también y quieran aportar a esas buenas prácticas y a ese deber ser. Entonces, para mí, si tú dices que tu colaborador es tu mayor asset, como voy a usar la palabra que utilizaste, tu mayor recurso, debes incluirlo dentro de tus estrategias y tener programas de bienestar que también incluyan a sus familias. Mira lo que pasó con la pandemia. Nos mandamos a teletrabajo porque había una regulación local que decía que no podías abrir las oficinas. Entonces tú los mandaste a teletrabajo. ¿Qué tanto sabías de dónde vivía tu colaborador? ¿Qué tanto sabías si tenían acceso a Internet? ¿Qué tanto sabías cómo su familia está compuesta? ¿Sí me explico? Y que podían hacer ese trabajo desde la casa. O que estaban más o menos expuestos a este virus. Entonces, ese conocimiento de tu colaborador, ese permanente y constante diálogo con el colaborador, esa búsqueda de su bienestar personal y profesional. Cuando tú hablas de bienestar, estás hablando de tres cosas fundamentales: salud física, salud financiera y salud mental. Entonces, esa constante búsqueda de relacionamiento con los colaboradores para que seamos de verdad una empresa equitativa, justa y con oportunidades para todos. Entonces, desde esa perspectiva, Cintia, yo veo la línea de colaborador, de ese gran recurso que uno tiene para que el propósito de una organización se pueda dar. La organización está formada por personas, no por robots. Bueno, hay algunas que sí, pero siempre vas a necesitar personas. Entonces, desde esa perspectiva, Cintia, Congress tomó muchas medidas para esto. Entonces, cuéntanos un poco cómo una organización como esta, como la tuya, que era de eventos, que se tiene también que trasladar a ver todo el tema digital. ¿Cómo lo lograron? Porque nosotros tuvimos Semana de la RCE con Congress. Entonces, cuéntame un poco, a ver qué pasó. Sí, bueno, me quiero quedar con un highlight, una frase que dijiste, y es que las organizaciones van a ser vistas de cómo se comportaron antes, durante y después de la pandemia, ¿no? Y efectivamente nosotros teníamos muy claro esa afirmación desde el inicio, y sabíamos que nuestra prioridad era proteger justamente a los colaboradores. Entonces, si bien decías que tanto conocíamos de su situación de casa, su situación familiar, nosotros siendo una organización chica, realmente fue muy fácil poder identificar cuáles eran esas necesidades y cuáles eran esos aspectos en los cuales nosotros podíamos aportar para poder mejorar su situación y poder asegurarnos que ellos se sintieran apoyados, a pesar de las dificultades, porque no fue fácil y no ha sido fácil para ninguna de las organizaciones que tienen las características como las nuestras en la organización de eventos. Sin embargo, con mucho esfuerzo y con colaboración en conjunto, porque nos tocó aceptar a nosotros como colaboradores Sí. condiciones que a lo mejor no eran las soñadas, pero entendíamos que teníamos que hacer ese esfuerzo para poder sostener nuestra organización y poder seguir adelante. Entonces, bueno, realmente lo primero fue una comunicación abierta y honesta con nuestros colaboradores. Segundo, asegurarnos que se sintieran seguros, y no quiero dejar por fuera la parte de empoderarlos. Y me parece que es parte justamente de esa seguridad emocional
Ujú, o mental que mencionabas, y era empoderarlos, es decir, darles las herramientas para que ellos pudieran cumplir con sus responsabilidades, para que se pudieran sentir todavía útiles y que pertenecían a esta organización, que podían seguir aportando, aunque nuestro esquema de negocio cambiara por completo. Bueno, no solamente el esquema de negocio, cambiara por completo nuestra forma de vivir, pero ujú, que ellos tuvieran las herramientas para poder seguir brindando, seguir dándonos su aporte, su valioso aporte como colaborador. Entonces, eso creo que ha sido una de las grandes, con humildad digo que siento que ha sido una de las cosas que hemos logrado con éxito ujú. en nuestra organización, hizo que pudiéramos seguir adelante con algunos de los proyectos. Tal fue el caso, por ejemplo, de la semana de la RCB, que la hicimos totalmente virtual. Este tema es muy extenso y quiero Ujú. seguir a otras buenas prácticas Ok. que también podemos aplicar en la industria de los eventos y en las asociaciones. Y es Ujú, otro gran protagonista dentro de cualquier organización, que tiene que ver con el cliente y las expectativas del cliente en ujú. materia de estrategia para la sostenibilidad y buenas prácticas. Entonces, ¿cuál es tu enfoque en ese sentido? Mira, cuando estamos hablando de cliente, eh, como les dije antes, dentro de tu identificación de grupos de interés, lo más probable es que te va a salir el cliente. O sea, te sale el colaborador, el proveedor, te sale el cliente. Entonces, ¿qué cliente, qué tipo de cliente tienes? ¿Qué tanto conocimiento tienes de ese cliente? Entonces, el poder conocer a tu cliente te puede llevar a conocer muy bien sus expectativas y poder entonces ver dónde llega ese medio entre las expectativas del cliente y lo que yo te puedo dar. El cliente que está buscando ahorita, Cintia, está buscando atención. O sea, volvemos, ¿cómo es tu atención al cliente? Y por atención al cliente no queremos decir que tengas las redes con toda la información, ¿cómo lo atiendes? ¿Cómo tú tienes ese nivel? Vuelvo a usar la palabra relacionamiento. Es bien importante cuando estás analizando el tema de ser socialmente responsable o de tener una conducta empresarial responsable, que tengas determinado cómo es tu nivel de relacionamiento con esos diferentes grupos de interés, en este caso el cliente. ¿Cómo lo estás atendiendo? Y cuando es atención es, sí, escucharlos para saber qué quieren y poder atenderlos, pero también cuando ellos tienen algo que decir. Voy a usar la palabra quejas y reclamaciones para ponerlo en el argot de la responsabilidad social. Tú tienes que tener atención al cliente y también quejas y reclamaciones. Si tú tienes muchas redes sociales, ¿cómo estás absorbiendo esa información que te ponen en las redes sociales para poder atender? Entonces también el cliente quiere atención. Ahorita mismo también quiere seguridad, seguridad de sentirse seguro, pero seguridad de que también tú le estás ofreciendo algo que lo va a poder llevar a otro nivel, conveniencia, calidad. Cintia, hablamos mucho de calidad tú y yo en esta preparación, y sobre todo la estrategia de comunicación. ¿Cómo te vas a comunicar con ese cliente más allá de solamente una venta? Entonces, todo esto apoyado con la tecnología, pero eso vamos a hablar en un ratito. Entonces, ¿cómo es la atención a tu cliente? ¿Has identificado bien cómo atiendes a tu cliente? Porque eso es lo más relevante ahorita mismo. El cliente tiene que sentirse atendido porque va a estar viendo más de cerca. Ahora hay mucha información, Cintia, también. Entonces el cliente ya sabe en un minuto qué estás haciendo, dónde estás, cómo te estás comportando, qué tipo de productos nos tienes, ¿no? Y está también evaluando, ese cliente está evaluando dónde va a poner su dinero, porque ahorita mismo eso es también lo que nos llevó la pandemia, a reflexionar cómo era nuestro consumo, nuestros hábitos de consumo y dónde estamos poniendo ese dinero para poder entonces nosotros tener esos resultados que queremos. Entonces, desde la perspectiva de clientes, ya te digo, atención, resolución, o sea, tú hablaste de esa conversación, ajá, de solucionar y de poder conversar con ellos oportunamente en tiempo real. Entonces, ahorita mismo la tecnología nos tiene en tiempo real a balazo. No nos estamos desconectando de un Zoom cuando ya nos estamos metiendo en otro y te están chateando y estás en las redes sociales. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo es nuestra atención al cliente? ¿Sí? Desde esa Bien, perspectiva de la conducta empresarial responsable.
Quiero tomar la oportunidad para, bueno, para saludar un poco a las personas que nos están acompañando hoy. Veo que está Alexa, está Aurora, Fanny, nuestros colaboradores también, está la gente de Congrex que también nos está acompañando, Kenelma, Sara Elena, amigos de Congrex, colegas y personas que están involucradas en nuestra industria. Y justamente que Nelma me habla sobre si hay algún documento que pueda compartir sobre los lineamientos internacionales para ser socialmente responsables. Correcto. Me parece tan relevante justamente que hagan esta pregunta. Sé, Carla, que tú y yo hemos repasado en muchas oportunidades estas herramientas que están allá afuera, que Nelma, me comprometo con todo gusto compartirte los manuales de las buenas prácticas y sobre todo los alineamientos vinculados también a los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, para volver un poco al tema de los clientes, Carla, yo creo que desde nuestra perspectiva como organizadores de eventos y en el caso del manejo de las asociaciones, es clave esa expectativa del cliente en la medida que nosotros conozcamos en detalle justamente nuestro cliente. Cuando sabemos quién es, qué es lo que quiere, cuáles son sus grupos de interés, cuáles son esas expectativas, en la medida en la que estamos dispuestos a hacer esas preguntas, que no siempre son preguntas, o que pueden ser algunas preguntas incómodas, en la medida que estamos también, seamos transparentes en cuál es ese servicio que nosotros podemos ofrecerles, o cuáles son esas soluciones que podemos brindarles, entonces esas expectativas se alinean. Y nosotros podemos también crear empatía de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros en relación a la situación de cada uno, y que nosotros podamos efectivamente responder y lograr o alcanzar esas expectativas. Entonces, hablabas de comunicación, en las estrategias de comunicación, la confianza y la comunicación oportuna es lo que yo pensaría que es clave para nosotros poder forjar esa relación que sea fuerte, robusta y con mucha credibilidad, desde la perspectiva como organizadores y como prestadores de servicios. Sí, y fíjate, Cintia, me voy a detener un minutito nada más para repasar algo que quizás no hemos dicho, pero está inmerso en nuestra conversación. Pero, ¿qué es en realidad la responsabilidad social? La responsabilidad social es cuando la empresa toma conciencia de sus impactos positivos y negativos derivados del negocio. Entonces, si yo tengo un cliente, tengo impactos positivos y negativos. Si yo tengo un cliente, yo le voy a dar un servicio, le voy a dar un producto que genere bienestar, que contribuya con la comunidad, pero también puedo tener impactos negativos si no lo trato bien y si no estoy consciente de cómo atender, de todo esto que hemos hablado. Entonces, uno tiene que estar pendiente de quiénes son nuestros clientes para poder entonces así poder gestionar nuestros impactos positivos y negativos y sobre todo, Cintia, minimizar el riesgo, los riesgos operativos y reputacionales de una organización. ¿Sí? Y eso también aplica para la persona. ¿Cuáles son mis riesgos operativos y mis riesgos reputacionales? Porque de ahí se compone la empresa. Así que sí quería como reforzar esa parte, ¿no? Sí, totalmente alineada contigo, porque bueno, además somos seres humanos, ¿no? Podemos cometer errores y efectivamente, entonces, ¿cuáles son esos mecanismos que establecemos dentro de nuestro funcionamiento para mitigar riesgo o para subsanar potenciales errores, ¿no? Porque bueno, todos nos equivocamos, evidentemente, y entonces yo no creo que nadie tiene una expectativa de que seamos perfectos, pero que sí tengamos la humildad y la proactividad de subsanar adecuadamente nuestros errores, ¿no? Entonces, totalmente alineada. Con respecto a las buenas prácticas, ¿qué rol cumple la tecnología y la innovación? ¿Qué rol cumple? Porque además siento que es un punto totalmente horizontal, que toca todas las buenas prácticas a estas alturas, ¿no? Sí, bueno, la transformación digital, que no es que tienes redes sociales, de eso no se trata la transformación digital, ahí podemos tener otro evento nada más para hablar de transformación digital y traer expertos, pero todo el tema digital tomó relevancia ahora con la pandemia. Entonces, la tecnología es el cómo,
La innovación son esas ideas que te permiten hacer las cosas diferentes, tomando en cuenta la productividad y también tomando en cuenta ideas nuevas que tienen las diferentes generaciones. Entonces, la tecnología es un aliado importante. De hecho, creo, vi un post de Javier en estos días que hablaba sobre las redes sociales y cómo se podía usar las redes sociales para acercarte a los clientes. Entonces, uno tiene que estar consciente de cómo vas a usar la tecnología a tu favor para poder conectarte, pero también, Cintia, porque la gente dice, tecnología e innovación es tener redes sociales y un CRM y quizás un sistema de y algo que te mande un TikTok y algo que te mande un correo cada quien. Sí, pero la tecnología también aporta desde otro espectro, por ejemplo, a que tú generes información, a que generes datos, a que eso te permita tomar decisiones de manera oportuna, ¿sí? A que te permita estar más conectado, a también entender el comportamiento de los consumidores, para tú poder también entonces eso ponerlo en tus estrategias de negocio, alinearlo a tu propósito, o sea que la tecnología úsala a tu favor, sí, nos sirve de conexión como estamos ahorita, estamos a través de una plataforma de Zoom, yo estoy en mi casa, Cintia está en la suya, ustedes, aquí acabo de ver un saludo desde Colombia, así que saludos a la gente de Colombia, nuestro abrazo sincero para allá, entonces estamos conectados, pero esas conexiones también deben servir para otros propósitos, y esos propósitos deben servir para poder alinear nuestra estrategia de negocio y generar buenas prácticas. Entonces, ¿qué tanto la tecnología sirvió para estar conectados dentro de la pandemia y qué buenas prácticas tú puedes sacar del uso de la tecnología para ya sea conectarte o generar información que te permita la toma de decisiones? Sí, definitivamente termina siendo una herramienta para alcanzar nuestros objetivos y para poder ejecutar nuestra estrategia. El acercamiento no solamente con los colaboradores, con los clientes, sino con la comunidad, con nuestro país, con la situación regional, porque pues evidentemente somos una unidad dentro de un grupo Sí. de personas. Con respecto también a la tecnología, quería decirte que, bueno, que lo bueno de la tecnología es que nos permite también capturar datos en tiempo real para poder tomar decisiones informadas. Tal es el caso, y les pongo un ejemplo claro, durante la pandemia y en la organización de eventos, y era justamente poder salir con una comunicación que nos permitiera escuchar las necesidades de nuestro público. En el caso de eventos específicamente, ¿qué tipo de eventos quieren? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Pueden efectivamente participar en un evento presencial? ¿Les gustaría? ¿Cuáles son los horarios que les convienen? ¿Cuáles son los días que son posibles para poder recibir información relevante? Es decir, esa información salió allá afuera, nosotros la recibimos, pudimos analizarla y poder presentarlas a nuestros clientes para que pudieran tomar decisiones informadas y seguir avanzando con sus objetivos. Entonces, eso fue justamente un gran beneficio que nos da la tecnología, que nos dan las herramientas que están allá afuera disponibles y que hace que podamos continuar nuestras estrategias. Y bueno, pues por supuesto, además el uso de las redes sociales de manera responsable, porque tenemos además un rol importante en cómo comunicamos, qué información sacamos y cuál es el mensaje que estamos dando al público, ¿no? En materia de organización de eventos, hemos sido muy consistentes en que el mundo conozca cuál es el rol de la industria de los eventos dentro de las economías de los países, cuáles son las implicaciones de nosotros, por decir, que los eventos estén cerrados, cuáles son las implicaciones para las economías y para nuestro sector, y qué podemos aportar para mejorar y para el desarrollo tanto de los destinos como de los países, como nuestra comunidad, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el rol de la tecnología ha cumplido, o sea, la herramienta nos ha dado una forma de mecanismo adicional para poder crear conciencia y poder comunicar nuestro mensaje. Sí, Cintia, pero yo quiero reflexionar un poquito porque pareciera que todo esto lo sacamos porque estuvimos pandemiados, digo yo, porque estuvimos en esta pandemia. Pero la conversación que estamos teniendo es una conversación que nosotras venimos teniendo hace muchos años, desde que venimos trabajando desde Congress, pues la estrategia de responsabilidad social, y
habían habido cambios importantes entre todo lo que hemos conversado, pero me voy a quedar en la tecnología. Y voy a ir a lo de la semana de la RCE, que es cuando yo de verdad trabajo con Congrex desde cliente y no desde el asesor de responsabilidad social. Pero la tecnología ya te estaba acompañando y nos estaba acompañando como clientes cuando decidimos cómo registrar a una persona a través de una página web y cómo llegabas al evento y ya no tenías que llevar nada, sino que nada más con tu celular y quizás un QR para que no tuvieras, entonces a veces también vimos ya que no teníamos gafetes porque teníamos otro tipo de cosas tecnológicas, las agendas en los celulares, entonces ya íbamos entrando en este uso de la tecnología también para generar más conciencia en el tema ambiental y uso de otros recursos, y bueno, eso también va a ayudar a que ahora cuando regresemos haya menos contacto. Entonces sí quiero dejar reflejado que esta conversación, Cintia, que estamos teniendo, no son cosas que hicimos de marzo de este año a marzo del año pasado a marzo de este año. Son conversaciones que ya venimos teniendo y la misma industria de ustedes, el mismo gremio de eventos ha tenido estas conversaciones y se ha sentado a poner estos temas en la mesa, Cintia. Entonces, que ahora nos hicieron correr con algunas otras cosas es otro, pero Cintia, sí son conversaciones que por lo menos Congrex se estaba poniendo en la mesa donde estábamos sentados y estoy seguro de que muchos de los que nos estamos viendo también. Sí, sin lugar a dudas son herramientas que hemos estado implementando por muchos años, no solamente en Congrex, pero por supuesto, o sea, la tendencia en la industria en general, principalmente enfocada en el tema ambiental, en el manejo de los desechos que tienen los eventos, incluso en cómo incorporar la tecnología y la innovación en nuestro funcionamiento para poder tener un impacto positivo en nuestros presupuestos. Efectivamente, la tecnología y la innovación nos han ayudado por mucho tiempo a poder ver cambios significativos en no solamente la estrategia, sino además incluso en materia presupuestaria para las asociaciones y para los eventos. Correcto. Entonces, bueno, en miras del tiempo hay un tema o una de las buenas prácticas que tiene muchísima relevancia, sobre todo en un día como hoy, justamente lo que nos reúne hoy a ti como directora de sumarse a nosotros como organización e incluso a la Allied Conference que ha tenido la cortesía de acompañarnos y de brindarnos la plataforma para poder comunicarnos, y es la parte de la comunidad, de generar alianzas, de activar la solidaridad. Entonces me gustaría que por favor enfoquemos un poquito el tema de las buenas prácticas hacia este tema. Claro, claro. Fíjense, yo les decía cuando inicié que uno empieza con la capacitación y el conocimiento de qué es lo que voy a hacer, genero las buenas prácticas que quiero contar, pero esas buenas prácticas están asociadas a nuestros grupos de interés, el cual uno es la comunidad, para establecer un liderazgo, sentarse en los espacios y conversar, pero todo esto a través de las alianzas. Entonces, ahorita mismo la pandemia sí nos llevó a ver un poco más la palabra solidaridad y con quién nos podíamos unir para poder expandir más y poder colaborar ante una situación como esta. Pero las alianzas no solo, Cintia, es agárrate de las manos y cantemos, y eso no es así. Las alianzas también te llevan a con quién puedo unir esfuerzos y financiamiento para asegurar que los sectores, las industrias y el país en general esté bien. Por eso ustedes ven que se han establecido algunos movimientos en Panamá donde están unidos varias empresas, varias organizaciones. Cintia, ustedes mismos como gremio se unieron para establecer los protocolos nuevos que iban a atenderse en caso tal de la apertura. Ustedes mismos buscaron espacios para poder establecer planes que se pegaran a los planes nacionales de turismo sostenible. Entonces, ese tipo de alianzas es importante, siempre buscando el bien común. O sea, a dónde vamos a llegar como comunidad para que todos estemos, para que todos podamos sentir esos beneficios y haya siempre inclusión y diversidad. Entonces, para mí, la generación de alianzas es para poder expandir, Cintia. Para poder expandir, poder que todos pongamos los recursos alineados a un propósito. En este caso estamos hablando de la industria de la organización de eventos, entonces cómo
cómo podemos como sector, como gremio, unirnos todos en alianza para mejorar la calidad del sector y cómo podemos regresar ahora lentamente a esos eventos de una manera segura, saludable y próspera para todos. Súper. Sí, aquí yo quiero regresar un poco al tema de justo la responsabilidad o el rol que yo identifico como individuo. Creo que muchas veces tomamos alguna posición cómoda diciendo, bueno, dejemos que los grandes trabajen en esas alianzas y tengan esos impactos en ley de sostenible de turismo o cuáles son esos protocolos de seguridad. Siempre sentimos que, bueno, que son los grandes, aquellos que pueden realmente tener un rol protagónico y generar un impacto en la toma de decisión. Pero si algo hemos logrado nosotros desde Congrex, incluso en nuestra industria, es que no necesariamente tenemos que ser grandes para efectivamente lograr esas pequeñas victorias o grandes victorias, ¿no? Nosotros, como Association Management Company o como una compañía que da servicios a asociaciones, tenemos claro cuál es el rol de las asociaciones. Vemos día a día qué es lo que logran y cuál es el resultado del trabajo gremial. Entonces creemos firmemente en justamente alimentar las alianzas y creemos firmemente en cuál es el rol que tenemos que asumir para poder desarrollar ya sea un proyecto, un sector, una industria. Entonces, alineado justamente con lo que dices, el rol de las alianzas no es solamente ahora en la pandemia, sino es algo que venimos trabajando y desarrollando desde hace muchos años. Entendemos cuál es el rol que tenemos que cumplir, pero además queremos motivar y queremos invitar a todas las personas que de alguna manera hacen vida dentro del mundo de la industria de las reuniones y de las asociaciones a que se sumen. No importa el tamaño, no importa si eres un individuo o eres una gran organización, está probado que nosotros como grupo podemos alcanzar grandes cosas, ¿no? Entonces, bueno, y de nuevo, hablábamos de nuevo lo que no es competencia, es competencia, ¿no? Y es competitividad, como nosotros como gremio desarrollamos un destino, desarrollamos una industria, desarrollamos incluso hasta un país. Un país, correcto. porque bien podemos hablar de la cadena de valor de los eventos, ¿no? Que es justamente el mensaje que consistentemente hemos dicho. Sí. Entonces, Carla, un mensaje antes de despedirnos para las personas que nos acompañan y que posteriormente también van a poder ver el video de esta conversación. Ok, bueno, nada más te dejo una reflexión rapidito antes de lo que estabas hablando. Mi mamá siempre dice que el sol sale para todos, así que sí, es competitividad, es tener un sector fuerte, robusto, desde el deber ser, desde la conducta empresarial responsable, desde, volvamos a repasar, desde un propósito claro, una conciencia de quiénes son nuestros grupos de interés, qué temas más relevantes nosotros podemos abordar para potenciar nuestras oportunidades, pero también gestionando riesgos, nuestros colaboradores, las personas en el centro del desarrollo siempre, 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 utilizando la tecnología y la innovación a nuestro favor y generando siempre la mayor cantidad de bienestar para tener sociedades prósperas, pacíficas e inclusivas y que nadie se quede atrás, que es el eslogan de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que, Cintia, a nombre del equipo Sumarse y del mío propio, muchas gracias por la invitación para hablar sobre la sostenibilidad asociada a los eventos y a las asociaciones. Mis felicitaciones a Congrex porque desde la parte de asesora sé que han hecho un trabajo fuerte en entender todos estos temas e incorporarlos en la estrategia de negocio y siempre están buscando esas buenas prácticas para contar y la motivación y la inspiración para otras empresas como ustedes para que lo logren. Así que muchas gracias nuevamente y por supuesto a Live Conference que nos ha acompañado hoy tras bastidores, pero aquí siempre con nosotros. Esta alianza estuvo muy buena, Cintia, me gusta. Creo que hay que hacerlo más.
Sí, definitivamente. Bueno, Carla, no me queda más que agradecerte, no solamente porque me acompañas en esta conversación el día de hoy, sino por los muchos años de conversaciones y de preparación, las cuales nosotros sentimos que ha sido de muchísimo valor para Congrex y para nosotros también como individuos. La invitación al resto de los colegas que nos ven hoy y que nos van a poder ver en diferido, a que puedan hacer un acercamiento. Que Nelma, me voy con el compromiso de compartirte material de soporte para que puedas evaluar esas estrategias de sostenibilidad y puedas aplicarlo en tu gestión y en tu rol como directora de una organización. Y además, bueno, agradecer justamente estas alianzas que hemos explotado el día de hoy junto con Sumarse y a todo el equipo que además nosotros apreciamos muchísimo, y a Light Conference, quien no tuvo la menor duda de sumarse a esta iniciativa y decir, bueno, yo puedo brindarles los canales de comunicación para que podamos tener esta llamada. A Max y Aurora, muchísimas gracias por siempre también apoyarnos y acompañarnos en nuestros emprendimientos. Y bueno, la invitación para que sigan acompañándonos en esta sesiones en vivo que hemos denominado herramientas para la sostenibilidad en eventos y asociaciones, que espero siga siendo de interés para ustedes y que va a venir con otros temas y temas innovadores. Entonces, bueno, me despido de nuevo, gracias, y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Abro los canales de comunicación, mi correo cintia.uzcategui@congrex.com.pa, donde estoy a disposición no solamente para esto, sino para cualquier otro tema, y estoy segura que Carla también va a estar encantada de abordar cualquier duda o pregunta sobre herramientas o sobre buenas prácticas y estrategias de sostenibilidad. Sí, que sigan nuestras redes sociales, Cintia, las tuyas y las mías. Sumarse Panamá, Congrex América, y ahí se van a enterar de muchísimas cosas que estoy segura que les van a interesar. Muchas gracias, Cintia. Bueno, muchas gracias y bueno, buen día para todos. Gracias y hasta pronto.